humano y particularmente de los que organizamos reuniones es cumplir el horario. Y ya os dais cuenta de que, como se dice en inglés, I'm a bit behind, que eso supone que lo haga con mayor eficiencia, puesto que lo único que quiero es en esta ocasión proponeros lo que realmente constituye el problema más complejo de nuestra sociedad. Envejecer es en realidad el reto del cambio climático de la salud en general. Y la pregunta que siempre nos hemos hecho, y desde la Fundación en particular, llevamos 4 años haciendo una reunión tras otra, es si este envejecer es evitable. Yo estoy convencido de que compartiréis conmigo al menos la provocación que supone el considerar que eso es así. Y la razón estriba en comprender si todos estos procesos, que es las enfermedades crónicas que nos llevan a deteriorarnos y al terminar hacer un declinar de nuestro poder físico, intelectual, con la aparición de esas enfermedades crónicas, no son más que síntomas de esta enfermedad. Por lo tanto, encima de la mesa hay una serie de situaciones que la ciencia ha puesto de forma clara en el momento actual. La primera es la que han mencionado los presidentes de esta reunión, que es el concepto de la epigenética y el epigenoma. Pero sobre él está otro gran reto que la Fundación abordó hace 2 años, y es la participación de las bacterias intestinales, el microbioma, en la progresión o la identificación característica de determinadas enfermedades de las que son dependientes. Al final del día, señores, volvemos a un concepto clásico que los hábitos definen y que tener hábitos saludables es mucho más rentable que no tenerlos. A lo largo de estas reuniones científicas hemos entrado en ese otro nuevo concepto revolucionario que es la edición de genes. Y con la edición de genes estamos ante el reto más importante y más poderoso de corregir enfermedades, como veremos a lo largo del programa, e inclusive de lograr claramente rejuvenecernos. Si os acordáis, este es el slide de la Nobel Elizabeth Blackburn, cuando asistió a esta reunión, puso encima de la mesa de que los genes importan, porque es el libro de la vida. La situación es que estamos ante un libro que tiene muchas letras. Como veis, en la parte de abajo de la diapositiva, estamos hablando de 3 millones de letras combinadas, que serían las responsables en un 2% de esa estructura de ADN de la expresión de lo que es la fisiología y la imagen robótica del cuerpo humano. Al lado, en la parte de abajo también, se señala lo que llamamos junk DNA, el DNA basura, el 80-98% de esa estructura, que es la que modula que se exprese o no se exprese como si fuera un termostato on y off de nuestros genes. Y por lo tanto responsables del envejecimiento y responsables de la expresión de las enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, Alzheimer, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de mama, conductas aberrantes. Pero todo esto es un concepto dinámico, porque la expresión de estos genes procede de la división, lógicamente, que vamos realizando, como veis en la parte de arriba de la diapositiva,
de la reparación. Es decir, si asumimos que no queremos tener enfermedades o que no queremos envejecer, solo lo podemos hacer a través de la reparación. Y ahí tenéis la lista de los Nobel que identificaron los genes que reparan. Ver la cantidad de lesiones al día que tenemos en ese sentido. Por lo tanto, el envejecimiento es un problema de reparación. Si nosotros resolvemos ese problema, muy probablemente seremos capaces de ser muy victoriosos. Recordad, como os traje también y premiamos a María Blasco, que nos ilustró sobre el papel que tiene la secuenciación de una parte de los genes que protege de que estos no sean dañados y puedan expresarse. Pero lo más complejo, lo más provocativo es en esta diapositiva entender que nosotros, a través de nuestra alimentación diaria, somos capaces de inducir la modulación de la expresión de estos genes. En la parte de la izquierda tenéis lo que se llama Global Methylation, que es en realidad la expresión actual de saber por qué una letra se trastoca. Es la metilación inadecuada la que produce eso. Pero es más complejo que todo eso, porque esa situación por la que se produce la metilación está también en relación con que esas hélices de DNA se plieguen o no se plieguen adecuadamente, se estiren o se acorten. La disposición en el espacio constituye también la expresión de fragilidad. Pero ahí están identificados una serie de sitios, como veis en la parte lateral de la diapositiva, que son 28 millones de sitios en los que la fragilidad de ese ADN constituye el reto de poderlos manipular, ¿por qué no? O manejarlos para que protejan a este libro de la vida y no se exprese la enfermedad. Pero en la parte inferior de la Global Methylation tenéis dos expresiones. Una que son las histonas, que son esas estructuras que permiten que cada vez que nos replicamos, el DNA no cambie su estructura, se replique de forma exacta. Y dos elementos bien claros, que son los NF-κB y los PETs, en los que en nuestra institución, y aquí está el profesor Ejido, al que hemos traído en varias ocasiones a esta reunión para ilustrar ese aspecto, son la expresión de la inflamación. La inflamación constituye otro de los elementos que permiten manipular el libro de la vida. En esa lectura, mi área de especialidad, que es claramente la enfermedad cardiovascular, sabemos que el vaso tiene dos situaciones, una tranquila, resting, que no está activado, y otra activada, que es la que produce este fenómeno inflamatorio que no voy a pasar a revisar ante ustedes, pero que ha sido producto de investigación de nuestro grupo, tanto como el profesor Peter Levy, que es del que es esta diapositiva, como del profesor Ejido. Esta situación la trajimos a la memorial hace 10 años, y hace 10 años Paul Ricker presentó ante nosotros una hipótesis sobre que la inflamación jugaba un papel determinante en el área cardiovascular. Pero su provocativo ensayo Cantos, que ha sido publicado hace 2 años, rompió un esquema brutal, y es detectar que la prevención de esa inflamación con inmunoterapia no solo era capaz de corregir la enfermedad cardiovascular, sino que prevenía el cáncer. Con lo cual comenzamos a establecer los criterios que en el momento actual están encima de la mesa. Y es que la transformación de esas letras inadecuadas que lleven a que una célula se transforma en cáncer a través de los sistemas de DNA y de transporte de DNA como es RNA, y jugando un papel determinante lo que es el papel del DNA basura como modulador
de proteger o no proteger, que son los oncogenes, para que se expresen, está claramente los hábitos y estilos de vida. Nadie discute ya de que el cáncer es una enfermedad inflamatoria y los que habéis padecido el Helicobacter pylori sabéis que os lo erradicamos porque produce cáncer gástrico. El cáncer de colon es otro de los elementos que ya no tienen discusión sobre la relación entre ciertas bacterias y la expresión del cáncer. Creo que nadie discutirá lo que muchas veces se ha mantenido como hipótesis y que Rafael Rosell va a poner encima de la mesa muy probablemente con su elegancia y su inmensa investigación en esta área que explica el que podamos tener marcadores para los tumores. Inclusive recientemente hemos sido ilusionados de saber que con 4 años de antelación, midiendo determinados anticuerpos, me parece que son 6 en total, permiten predecir si usted tiene o no la expresión del cáncer pulmonar en 4 años. Hemos tocado el tema de Alzheimer, que lo hicimos hace 2 años también, y ahí, como ven en la diapositiva, el concepto de inflamosomas, exosomas, serán discutidos con profundidad en el día de hoy, con el fin de aclararle que el Alzheimer también es una enfermedad inflamatoria. Estamos pues ante el concepto clásico y convencional de que nosotros tenemos que ver con nuestros genes y por lo tanto el ser capaz de editar genes es una herramienta provocativa, que debemos entender que nuestro entorno define ese ADN basura que va a modular la expresión de nuestras enfermedades, que por lo tanto el ambiente es determinante para nosotros y que claramente la nutrición es uno de los elementos con el microbioma para interpretar estos conceptos epigenéticos. Pero el estrés, que está aquí en la última parte de la diapositiva, juega también un papel determinante. Y el problema del estrés es que es, como se dice en inglés, unpredictable. ¿Quién le dice a los de Arganda que iban a tener hace 2 días el drama de lo que ha ocurrido con la terrible inundación que han sufrido? O Alicante, o Almería, o las Bahamas. La Fundación quiere sentirse cerca de toda esta gente que ha sufrido estos accidentes. Termino. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la revolución en el concepto de envejecer? Uno de ellos, que lo ha expresado en 2 conferencias aquí, es editar el epigenoma, las marcas genéticas alteradas por el envejecimiento y que en su replicación pueden ser corregidas. Por eso se puede hablar del elixir de la vida y que puede establecer el concepto de rejuvenecer. El sábado pasado, Nir Barzilai expresó otro de los elementos y es el multicéntrico que en el momento actual tenemos con este fármaco, la metformina, que es bien conocida para todos los diabetólogos y que constituye con la rapamicina las únicas 2 drogas que son capaces de prevenir el envejecimiento. Ha aparecido desde la Mayo Clinic el concepto de los fármacos senolíticos, que son los que se encargan de lavar la basura. Las células envejecidas se pueden quedar residentes en tu estructura y eso modifica el riesgo de padecer enfermedades crónicas. Y por último, nuestro queridísimo Carlos López Otín, con el que nos sentimos siempre muy cercano y le consideramos una de las cabezas más privilegiadas del país, ha aportado este año que el trasplante fecal de bacterias previene el envejecimiento. Espero que se diviertan. Muchas gracias.